Hola chicos, literatura 144, cambio de página, otro movimiento, la famosísima generación del 98. Sobre la generación del 98 pues hay escrito cientos de páginas, comentarios, etc. En vez de ir haciendo un resumen de múltiples páginas, he preferido, porque me ha gustado, leerte casi ad pedem litterem, que se dice, o litere, al pie de la letra, el texto de este libro, que ya sabes que estoy siguiendo, que es Literatura Española de García López, de Editorial Teide, al que damos las gracias si es que aún vive. No lo sé porque el libro es un poco viejecico ya. Pero bueno, ahí nos dejó lo bueno. Dice, al llegar el siglo XX, date cuenta de que ya hemos hecho varios vídeos del siglo XX. Modernismo, etc. Pero, digamos, el tren importante que va a pasar en ese momento por España va a ser el tren de la generación del 98. Han pasado otros trenes que han tenido su importancia, que son los inmediatos vídeos anteriores, pero ahora viene la gran locomotora generación del 98. ¿Por qué del 98? Esta fecha quedó enmarcada en nuestra historia porque fue cuando perdimos Cuba y Filipinas. Lo último que nos quedaba de aquel gran imperio donde no se ponía el sol, según dijo el literato, el poeta. Estados Unidos, el coloso potente del nuevo continente, quiere sacudirse ya la vieja anticualla del imperio español y la vieja España que, pobrecita, anda en Europa debatiéndose consigo misma en sus problemas, no sabe gobernarse, continuos gobiernos, y sin embargo sigue teniendo aquí posesiones todavía. ¿Pero qué es esto? Y al calor de la teoría monroísta, aquella de Monroe, América para los americanos, pues fue minando diplomáticamente y luego también con apoyo logístico la insurrección de Cuba. Incluso me parece que las pobres fragatas de españolas, todavía en su mayoría de madera, se atrevieron en algún momento, aunque esto pues merece mucho más detalle histórico, que lo podrás encontrar, atacar a algún barco americano, lo que le sirvió de pretexto para decir, bueno, ahora te pillamos. Y efectivamente nos pillaron, y bien pillados. De un soplido, Cuba se marchó. Pero sigue siempre en nuestro corazón, vosotros lo sabéis. Cuba y todo el resto de las naciones hispanoamericanas, en el sentimiento de los españoles, están muy arraigadas. Compartimos con ellas mucho, muchísimo. Bien, dice, al llegar el siglo XX, la literatura española, sería al llegar, ¿no? Pone al llegar el siglo XX, la literatura española experimenta un florecimiento tan extraordinario que ha llegado a calificarse como el segundo siglo de oro. Acordaos que ya el florecimiento posterior del barroco, posterior al renacimiento, lo llamamos el siglo de oro, que en realidad fueron 2 siglos y pico. Pues ahora, según los críticos, este florecimiento es comparable y lo llamarían el segundo siglo de oro. Su punto de partida fueron el modernismo y la generación del 98. Ya sabemos que el modernismo va a ir por un lado y la generación del 98 por otro. Ambos, según ya vimos, reaccionaron como el resto de Europa contra las tendencias de la segunda mitad del XIX, que eran el realismo, el positivismo, el racionalismo, moral burguesa, etc. Afirmando, al hacerlo, altos valores estéticos,
superiores a los que ellos consideraban de la moral burguesa, no solo en el aspecto estético, sino en el aspecto metafísico, filosófico, ético en general. El desastre militar y la protesta del 98, en el que te he dicho ya unas meras palabras, vamos a ver qué nos apunta aquí. En la segunda mitad del 19, los regeneracionistas, esas personas con un sentimiento claro de que las cosas no iban bien, de que había que volver a nacer, regenerarse, generar, nacer, regenerarse, y fueron llamados los regeneracionistas. Habían sentido ya la necesidad de renovar la cultura y, en general, la organización del país. Pero la protesta decisiva contra los hábitos de la sociedad española la llevó a cabo, es decir, ¿quiénes fueron los protagonistas de esta protesta? La llevó a cabo un grupo de escritores del siglo XX. Unamuno, Azorín, Baroja, Maeztu, Antonio Machado, todos están ya esperando en la puerta para pasar por este modesto plató, a que les demos la bienvenida y unos cuantos saludos. En fin, ellos vieron en el desastre militar del 98, por el que España perdió sus últimas colonias en Cuba y Filipinas, la consecuencia lógica, no podía ser de otra manera, de una política y un ambiente que había que reformar totalmente. Movidos por un exaltado idealismo patriótico, todos sentían España, querían España, opuesto al positivismo burgués de la época anterior, que más que querer España parece que se quisieran a sí mismo sus comodidades, sus privilegios y sobre todo su tranquilidad del periodo anterior. Dice, con una actitud grave frente al desolador espectáculo que ofrecía el país y con un agudo espíritu individualista. Y tú dirás, oiga, ¿no se está hablando usted de un grupo? ¿Se supone que sería un equipo? Pues no. Fue un grupo de individualidades que bebían de lo mismo, digerían lo mismo, pero con un alto sentido de la personalidad individual. Lo que nos va a proponer y cómo nos lo propone un Unamuno no tiene parecido con lo que nos va a proponer un Azorín o nos va a proponer un Maeztu, etc. O sea, son individualidades. Esto hace que sea más rico este grupo, de que no tenga un molde común, donde viéramos, bueno, este repite lo mismo del otro y del otro y del otro. No, aquí son individualidades plenas y ricas, todas, en el 98. Los escritores del 98 trataron de provocar una reforma de la vida nacional. Y ahora dice, el alma de España. Estos señores quieren, para regenerar España, tienen que encontrar primero su alma. ¿Dónde está el alma? ¿Dónde está el núcleo? El meollo. ¿Qué somos como nación? El alma de España, ¿dónde está? Para conseguir su propósito, vieron como condición previa descubrir el alma de España, prescindiendo de los tópicos habituales, que siempre se dice. 3 fueron los caminos que escogieron para llegar a ello. El paisaje, o sea, para el alma de España, para descubrir el alma de España, cogen 3 caminos. El paisaje, la historia y la literatura. 3 fueron los caminos. Yo siempre había dicho que la literatura es la concreción del alma de una nación, de un país. Si quieres erradicar ese país, mina la impartición de la literatura. Incide
en los criterios de cómo será esa asignatura. Suprime lo que no te guste. O bien, suprímela entera. Y en pocos años habrás suprimido el alma de ese país. La historia y la literatura, considerando siempre a Castilla como núcleo de la nación española. Es decir, ¿dónde ven ellos? ¿Dónde dirigen sus ojos preferentemente? A Castilla. Y, curiosamente, todos los principales personajes del 98 no eran castellanos. Eran de la periferia. Todos. En este sentido fue fundamental el entusiasmo por el paisaje castellano. Y me quedo así pensativo, porque yo lo tengo tan asumido porque he nacido en él. Los campos. Y solo campos. Verdes en primavera, que te parece un periodo cortito, metido entre paréntesis, porque el resto del año es marrón. Marrón de la tierra. Eso es el paisaje castellano. No pretendo, primero, hablar despectivamente de él, Dios me libre, lo tengo metido en el alma, ni enmendar la plana a los de la generación del 98. Y prefiero, y lo haremos, citar textos del paisaje castellano visto por ellos mismos. Pero muy curioso que un paisaje semidesértico, adusto, recio, donde diría alguno hace falta tener narices para vivir ahí y explotar esa tierra, y vivir de ella. Pues ese paisaje fue centro de sus miradas y de sus cariños. Bueno, dice que realmente descubren, viendo en él un reflejo del sobrio y austero espíritu de sus habitantes. Mi familia es castellana de esa zona. Yo puedo decir que también, aunque nací en la cordillera cantábrica, pero luego viví prácticamente toda mi infancia ahí. Gracias por decirme que soy sobrio y austero, pero lo pongo en entredicho. Ahora, que la gente de allí, la gente de los pueblos, sí, es sobria y austera. En el terreno de la historia se abandonó la consideración de los sucesos espectaculares de tipo bélico. Oh, la historia es que venimos de pelearnos, hemos tenido guerras, nos hicisteis, te hicimos. No mirarán las guerras, que saben que no llevan a buen desenlace. Exacerban los ánimos de nuevo. Dice, abandonó la consideración de los sucesos espectaculares de tipo bélico para centrar la atención en los menudos hechos de la vida cotidiana. ¿Cómo somos? ¿Qué hacemos? ¿Cuándo? Hoy, ahora, ayer y lo que haremos mañana. Es decir, en lo que Unamuno denominó la intrahistoria. Un concepto muy bonito, muy interesante, pero que prefiero ver cuando a continuación de este vídeo veamos la persona de Unamuno. En cuanto a la literatura, en el paisaje, Castilla. En la historia, la intrahistoria. La intrahistoria. Y pongo aquí el simbolito del elemento que se mira a sí mismo en el interior. No va mirando lo externo, lo exterior, sino lo intra. Intra significa dentro de. Inter, uno con el otro. Intra, dentro de. Actividad interclase, pues que es una clase con otra clase, o con otra clase, con otra clase. Actividad intraclase, la que se organiza dentro de la clase sin salir. Ese es el prefijo intra.
En cuanto a la literatura, se dirige especialmente la vista hacia los primitivos medievales, hacia los siglos siguientes al nacimiento de castellano, donde estaban ahí Berceo, Ita, Jorge Manrique, etc., que los tienes también en vídeos, los primeros de la serie. O bien hacia una serie de autores olvidados que en su tiempo no tuvieron el aplauso mayoritario de la gente, como fue el caso de Góngora o el caso de Gracián. O bien los que, eso sí, como Larra, sintieron hondamente a España. O sea, tres preferidos de la literatura. Los primeros del medievo, Berceo, Ita, incluso llegando al Renacimiento con Jorge Manrique, o al pre-Renacimiento con Jorge Manrique. Los segundos, autores olvidados como Góngora y Gracián, y también los que hubieran sentido ese fervor ardiente, ardoroso, como Larra por la nación española. ¿Qué solución proponen ellos? Frente al problema de la decadencia española, resaltada por todos ellos con tintas negras, fíjate que somos todo lo otro, con depresión, la reacción fue al principio de absoluto pesimismo. No somos nada, ¿qué vamos a hacer? Esto es imposible, somos el hazmerreír de la historia. O sea, primero hubo una reacción, primera reacción, el pesimismo. Coincidiendo desde lejos con la dice, la reacción fue al principio de su nivel, coincidiendo desde lejos con la orientación de los escritores de la Ilustración. Se atacaron ciertas tradiciones del país y se consideró como la mejor solución para renovar su vida cultural el contacto con los demás países europeos. O sea que aquí, al mismo tiempo que manifestaron pesimismo, uniéndose a nuestro querido Jovellanos, a Feijóo, los de la Ilustración, dicen, hay que cerrar aquí muchas puertas, a la puerta del ¿cómo se dice? De las brujerías, de la pseudociencia en general, que no me viene ahora cómo se llama esto. Hay que cerrar esas creencias antiguas acientíficas, no científicas, y abrirnos a Europa. Dejar que entre el aire científico, racional, modernizante de Europa. Y que conste que esto no lo digo despectivamente, porque valoro muchísimo el afán educador de estos dos grandes hombres, Feijóo y Jovellanos, sobre todo porque impulsaron sobre el terreno la escuela. Y eso era el principio de cualquier regeneración. O sea que vuelven a ellos. Dice, coincidiendo desde lejos con la orientación que se atacaron ciertas tradiciones del país y se consideró como la mejor solución para dejar que entrasen los aires europeos. No obstante, pronto vino un cambio de rumbo al advertir nuevos valores en nuestro pasado. Es decir, primero lanzan su mirada a Europa, pero luego, registrando en nuestro pasado, descubren nuevos valores que dicen, oye, pero si lo tenemos aquí, si no necesitamos mirar fuera. Si estos valores lo que hay que hacer es ponerlos en marcha. Tenemos aquí unos soberbios automóviles, pero que no tienen gasolina en el depósito. Lo que hay que hacer es echar gasolina y empezar a rodar con ellos. Y son nuestros. Son de nuestra casa, de nuestra casta.
de nuestra raza. Dice, no obstante, pronto vino un cambio de rumbo para al advertir nuevos valores en nuestro pasado. De acuerdo con ello, la protesta contra la tradición, que antes protestaban, quitar la tradición, esto se ha hecho siempre, dejad de hacerlo ya, que con eso no vamos a ninguna parte, haced como los europeos. Bueno, pues se deja de luchar o de denostar la tradición y da paso a una nostálgica evocación. Ah, esto sí que era bonito, nostálgica evocación, recuerdo cariñoso, eso es evocar, de nuestro pasado nacional, al margen de todo intento de renovación de la inmediata circunstancia política, social, económica. Es decir, evocaron, pero no fueron prácticos, faltó el pragmatismo. Dejaron al margen la circunstancia política, no se metieron mucho con ella, dejaron al margen la cuestión social, dejaron al margen la cuestión económica. O sea, aquí podíamos tacharles a todos de muy buenos, pero idealistas. Más pragmáticos fueron los de la primera Ilustración, que aquellos llegaron a ministros, muchos, y acometieron obras públicas, y acometieron escuelas. Aquellos fueron más prácticos. En fin, no sé si les he puesto el San Benito enseguida. Habrá tiempo si encontramos más cosas favorables para quitárselo. El estilo y la técnica generales del 98. En el terreno puramente literario, la oposición a todo lo anterior, es decir, a finales del siglo XIX, la oposición fue absoluta. De ello no quisieron saber nada. No quisieron saber nada del estilo romántico, de verso ampuloso, la sonoridad, etc. Incluso se oponen también a esa sonoridad modernista. Por eso, en el siglo XX, mientras el modernismo va por un lado, la generación del 98 va por otro. Estos, aunque no les gustará reconocerlo, traían el subjetivismo, el colorido, la lírica del romanticismo, con otros vectores, por así decirlo, que conducían a otras formas, pero estaban en la línea. Los del 98 no. Ruptura total con el siglo XIX. Frente a la ampulosidad retórica, frente a la retórica heredada del romanticismo, se proclamó la necesidad de volver a la sencillez. O sea, aquí como en el catecismo, contra pereza, diligencia, contra tal. Pues bueno, aquí, contra retórica del romanticismo, se recurrió a sencillez. Contra retórica se recurrió a frase viva. Y contra retórica se recurrió también a la frase expresiva. Sencillez, frase viva y expresiva. Frente a la reproducción fotográfica de la realidad que se dio en el realismo y en el naturalismo, ellos, ¿qué proponen? Pues se destacó preferentemente la reacción provocada por aquella en el alma del autor. Es decir, la realidad, no la describas. La realidad te impacta, choca contigo. Ese choque, esa sensación, es la que la generación del 98 va a resaltar, va a coger como motivo de sus producciones. No la realidad, sino la impresión que causa la realidad en la individualidad, en el individuo. Ejemplo típico de esta actividad subjetiva
característica del siglo XX serían sus descripciones del paisaje, pero ojo, cuyo espíritu buscan, es decir, no se quedan en la forma exterior del paisaje, buscan el espíritu del paisaje. Si fueran solo descripción, estaríamos pues en el realismo, etc. Pero es que ellos buscan el espíritu del paisaje, el alma del paisaje. Cada cual, eso sí, no copia del otro, no son copiones, cada cual lo hace a su manera, de acuerdo a su manera de ser propia, a través de las apariencias puramente físicas. ¿Qué influencias literarias tuvieron? Es decir, estos señores, ¿hubo alguien que les influyó literariamente, que desencadenara, al que admirasen? Bien, pues dice, la generación del 98 estudia con amor a España, pero procura conocer la cultura europea. Es decir, no levantan más los Pirineos, no. Procuran conocer la cultura europea. Por lo menos, en un principio, pesó bastante la literatura pesimista de fines de siglo, en la que en cierto modo la generación del 98 vendría a ser la versión española. Y los destacados literatos de esta corriente europea pesimista, pues aquí nos citan a Ibsen, a los rusos, a Nietzsche, etc. Al mismo tiempo, también influyeron los primitivos, los primeros del medievo, y, cómo no, Alma. Y hablando de Alma, de España, señores, hay que hablar del Quijote.